El día de ayer hicimos un video que ha traído muchísima cola y que tiene además, ha tenido, digamos que cierta relevancia, tiene en este momento 10.800 visualizaciones. Y ha habido un cambio muy interesante. A ver, este video se refiere concretamente a una cuestión más bien de carácter histórico, cómo la pasión por los misterios que se empieza a desarrollar en los años 50, 60, aunque viene de más atrás obviamente, pero me refiero a la pasión generalizada con multitud de revistas y de interés de los medios, digamos, de corriente principal, es de los años 50, 60, 70. Cómo ese interés por los medios, por los misterios que nos estaban contando una serie de personas que había y que eran bien emocionantes, hasta que te metías un poco y descubrías que pues, eran patrañas y bulos y cuentos y cosas sin sustento. Es que un señor dijo que una vez vio tal cosa en tal lado. ¿Quién eres, señor? Pues no existe. Bueno, pues entonces difícilmente dijo haber visto a nadie y difícilmente lo vio, ¿no? Y empezaste a descubrir que si no todo el mundo es deshonesto, sí, por estos andados reales hay gente muy deshonesta en grandes cantidades. Y ese es el mundo del misterio en el que yo entré en los años 60, 70. Y cuento cómo esto, que era no divertido, pero era inocente. Yo creo en fantasmas, pues eres tonto, pero bueno, no te pasa nada. Pues que aparte que empiezo a creer en las pseudomedicinas. Espera, eso ya es peligroso porque aquí es donde se empieza a morir gente. Y ahora los mismos que me cuentan el asunto del misterio y los fantasmas y los ovnis y los antiguos astronautas, que es una onda muy racista, ahora me dicen que el gobierno es maléfico y que viva la derecha y que hay que ser fascista. Estoy los mismos, sí, son los mismos. Es curioso, ¿no? Entonces, pues trato de hacer un recorrido de la historia que yo conozco además sobre del engaño menor que acaba sirviendo al mayor y la historia de Iker Jiménez, que empezó cargándole el portafolios a Jiménez del Oso hace muchos años, según me contaron en Telecinco. Igual me estaban viendo la cara, no lo estoy asegurando, simplemente en Telecinco me dijeron una vez que fui a hacer un programa que le cargaba el portafolios a Jiménez del Oso. Por lo visto en el programa fui muy inquietante yo, porque nunca apareció en mi parte. Me llevaron en avión de aquí de Asturias a Madrid. Tenían un chofer para que me recogiera. Fui, grabé, me dieron de comer, pusieron al chofer, me llevó de regreso a Barajas y tomé el avión de regreso a Madrid, a Asturias en la noche. Sería a las 6 de la mañana, regresé como a las 7, 8 de la noche de Madrid. Y nunca apareció, nunca se publicó, nunca se emitió porque soy demasiado incontrolable y eso a mucha gente no le gusta. Bueno, el caso es que así empezó Iker Jiménez y ahora es la mayor, y voy a decir esto con mucho cuidado, la mayor plataforma de la ultraderecha en España. ¿Por qué lo digo? Porque miren, los agitadores o provocadores de ultraderecha más conocidos, Javier Negre, Alvise Pérez, Vito Quiles, etc., cuando lanzan un tweet tienen 30,000 reproducciones. Bueno, probablemente lo vean 50,000, 60,000, 300,000 personas. Si quieres que cada tweet lo vean 10, yo lo dudo. Son la gente que tiene 4 seguidores, pero cuando retuitea un tweet no lo ven más que esos 4 y no todos. Pero bueno, digamos, cuando publican cosas en algunos de los medios de ultraderecha de los que se ha llenado España, The Objective, Voz Populi, La Razón, ABC, OK Diario, etcétera, lo ven también 30, 50, 80,000 personas. Pero Iker Jiménez lo ven millones de personas todas las semanas en sus 2 programas, el de misteriología y el de fascistología. Y entonces, simplemente por números, yo calculo, puedo decir que creo que hay bases para decir que Iker Jiménez es el mayor altavoz de las posturas de ultraderecha y de derrocamiento de un gobierno legítimamente constituido por medios democráticos de acuerdo a las leyes de este país, de todos. El máximo altavoz de la ultraderecha es Iker Jiménez. Entonces,
Pues por eso comenté esto, conté la historia. Bueno, la semana pasada habíamos hablado también en concreto del bulo de la Dana. Y de eso vamos a volver a hablar hoy un poquito, porque esto ha tenido cola. Y las cosas pues, con cola siempre vuelan mejor. Lo sabe cualquiera que sepa hacer cometas.